Pero hoy en particular la hemos invitado porque hemos encontrado unos cuentos maravillosos. Entonces sobre esto queremos conversar con ella. Vanetti, ¿cómo se te ocurrió comenzar a hacer estos cuentos? Bueno, primero, digamos, yo no es que pensé escribir cuentos, ¿no? Siempre he estado más en la gestión pública, en formación de docentes, pero luego cuando viví la experiencia de ser mamá, ahí es donde descubrí, digamos, todo este mundo de los cuentos y todo empezó haciendo un libro para mi hija, ¿no? Entonces yo quise mostrarle a ella, ofrecerle un libro que tenga imágenes reales. Mi hermana es fotógrafa, le pedí que ella me diera las fotos y así es que comenzó esta historia, ¿no? Apostando por hacer historias que se vinculen con experiencias de los niños y que les ofrezcan imágenes reales. Mira, hay uno que en particular te quería preguntar. Se llama Caras Monas, pero hay un subtítulo muy interesante, Emociones. ¿Por qué decides hacer un cuento que esté vinculado a las caras y a las emociones? Bueno, en las emociones es algo realmente necesario de trabajarlo, importantísimo, ¿no? Hoy en día una persona que logra, digamos, gestionar bien sus emociones es una persona que va a tener bienestar en su vida, va a poder relacionarse mejor con los demás. Entonces, y digamos, en los niños las emociones son bastante intensas. Los niños están en un proceso, digamos, de expresarlas con mayor libertad que los adultos, pero también tienen que aprender a identificarlas, a nombrarlas, ¿no? Porque a veces el niño expresa algo, pero no sabe que eso se llama enojo, que eso se llama rabia. Entonces, es necesario educar en las emociones y entonces mi hermana había hecho un viaje al Japón y trajo unas fotos hermosas de los monos macacos japoneses y entonces cuando las vi realmente yo quedé impactada porque ellos expresan, son tan humanos, ¿no? Parecen tan humanos estos monos. Entonces cuando yo los vi dije, esto es perfecto para trabajar el tema de las emociones porque te permite trabajarlo de una manera indirecta. Digamos, es más fácil hablar del mono que hablar de cómo me siento yo. Entonces este libro, digamos, permite a los niños proyectar un poquito, ¿no? Porque el mono estará feliz, porque estará triste. Entonces el niño empieza a hablar del mono macaco, pero en verdad habla de su historia. ¿Y por qué deberíamos trabajarlo en la escuela, no? Porque hay, digamos, a veces una discusión sobre que la escuela se tiene que ocupar de algunas cosas y la casa de otras cosas, ¿no es cierto? Pero yo he visto cómo tú estás intentando que las maestras trabajen, ¿no es cierto?, con ese tema de las emociones. ¿Por qué es importante que en la escuela lo trabajemos? Claro, digamos que antes tal vez sí ha estado las emociones como muy fuera de la escuela, ¿no? Pero ahora el nuevo currículo ya tiene toda una competencia, ¿no? Que es valorarse a sí mismo, todo el tema del reconocimiento de la identidad, donde hay una capacidad que regula las emociones. Entonces, digamos, ya hay una demanda para los docentes de que tiene que trabajarse, ¿no? ¿Y por qué tiene que trabajarse? Porque justamente lo que te decía, ¿no? Una persona que logra gestionar bien sus emociones es una persona que va a poder, digamos, tener un mejor bienestar, porque yo voy a poder hablar de las cosas que me molestan, que me hacen bien, que me hacen mal, ¿no? Que me hacen daño. Puedo hablarlas, puedo expresarlas y también, digamos, tengo que aprender a gestionarlas. Y dime, ¿y esto tendría que ver con los aprendizajes, por decirlo así, más duros, digamos, con la matemática, con la comunicación, o digamos que el que nosotros cuidemos o ayudemos a los chicos a que identifiquen y después de esto autorregulen sus emociones, solo tiene que ver con esta parte personal y no tiene nada que ver con todo lo cognitivo que sucede muy aparte, según algunos? Es central, ¿no? Porque, digamos, tú puedes ser una persona que razone mucho, muy inteligente, pero si no tienes dominio de tus emociones, puedes, digamos, toda tu inteligencia y tu razonamiento en un momento se va al tacho, ¿no? Porque termina dominando, digamos, tu emoción. Y dime, en una reflexión que tú hacías con las docentes, yo escuché que tú les planteabas que para lograr que sus estudiantes, digamos, avanzaran en esto, era muy importante que ellas lo hicieran con ellas mismas. Sí, porque digamos que nosotros como adultos, por un lado, tenemos la experiencia de una escuela que no atendió ese aprendizaje, ¿no? Entonces no hemos tenido mucha oportunidad para aprender a regular nuestras emociones. Digamos, uno lo ha aprendido por los golpes de la vida, ¿no? Hay quienes
han tenido mayores elementos, personas más cercanas que les han ayudado, y hay otros que igual siguen siendo adultos, pero todavía no logran gestionar sus emociones, ¿no? Entonces, digamos, claro, ¿quién enseña a los niños a gestionar? Entonces es difícil que un adulto que no tome conciencia de sus emociones pueda ayudarlo a gestionar sus emociones, ¿no? En casa, digamos, a veces los papás no hablan de sus emociones, no las expresan, o si las expresan, digamos, lo hacen dañando a otros. Entonces, digamos, ¿qué modelos tiene el niño en casa? Y en la escuela, cuán importante es que el docente sea consciente, ¿no? Primero pase a lo que yo voy a enseñar, primero tiene que pasar por mí, ¿no? Ser yo consciente de mis emociones, enseñar con mi ejemplo, porque los niños van a aprender primero por el ejemplo antes que por lo que le digamos. Es bien interesante, ¿no? Porque uno de los, digamos que el reto es doble, es hacerme consciente de mis propias emociones, manejar mis propias emociones, pero además ayudar a los niños a hacerlo, ¿no? Exacto. Y saber que ya cuando uno es consciente de sus emociones, ya con eso está ayudando bastante a un niño. Sí. Hay